que la experiencia de la despedida tiene también un signo de tristeza, tiene también un tono triste, como toda despedida, porque no se nos puede olvidar que Jesús es verdaderamente hombre y el ser humano frente al sentimiento no se puede negar aquellas actitudes de tristeza o de gozo. Entonces, cuando uno lee estos textos finales del Evangelio de San Juan, que se les conoce también como el testamento de Jesús a su comunidad o a sus discípulos, nota este lenguaje de despedida, de tristeza, como cuando un padre o una madre enfermos, terminales, a veces a sus hijos, les hacen las últimas recomendaciones y a pesar de haber en ellos paz, serenidad, hay también el amargo de la eterna despedida, ¿no? Entonces, hoy en Jesús se encuentra esto, pero a diferencia de otras veces en que les hace una sinnúmero de exhortaciones, en esta ocasión la exhortación o el mandamiento, si es que se quieren, es uno solo: ámense los unos a los otros. Pare de contar. Y en esta expresión de unos a otros, quisiera yo centrar un poco la reflexión de esta noche con ustedes, los hermanos de la misa de las 7 de la noche, ¿no? ¿Por qué hablo de esto de unos y otros? Porque increíblemente no hay separación mayor con esta expresión. Amarse unos a otros nos está manifestando, o es una manera de decir: amen a todos, no hay diferencia. ¿Por qué Jesús hace esto? Simplemente porque la religión judía es la primera, o muchos de la religión judía son los primeros que van abrazando la religión cristiana nuestra, ¿no? Son los primeros en convertirse a Jesús, en aceptar a Jesús como el Mesías. Pero asimismo, como son los primeros en aceptarlo, también entre ellos todavía había ese eslabón del pasado con su religión madre, que era el judaísmo. Al ser los primeros judíos los que se van convirtiendo a Cristo, también van exigiendo que antes de ser cristiano, por así decirlo, cumplan las tradiciones judías. ¿Y cuál era una de las cosas de la tradición judía? Pues la circuncisión, el respeto también por la pureza o la impureza de los alimentos, de cómo llevar el cuerpo, etcétera, etcétera. Y estas cosas las exigían mucho. Entonces a los primeros cristianos les tocó lidiar muchísimo con estos cristianos judaizantes que ante todo les exigían ser judíos, de ahí para ser cristianos. Porque hasta hoy existe la idea de que Dios tiene preferencias. Entonces está el pueblo de Dios. Ahora yo he escuchado con mucho dolor y con mucha pena, a pesar que hasta cierto punto humanamente puedo justificar el tema de defender frente a ataques terroristas, ¿no? Pero he escuchado con dolor quienes defienden a Israel decir el pueblo de Dios. ¿Y el resto qué? ¿Y el resto qué? Cuidado que a los católicos también nos puede pasar eso. ¿Quiénes somos la religión verdadera de Dios? A nosotros. Y no la estoy negando. Lo que está mal es en que no nos olvidemos que Juan hoy en su Evangelio nos dice como testamento las últimas palabras de Jesús: ámense unos a otros. Entonces aquí podríamos decir, y los hermanos que profesan otras religiones, y los hermanos que son diferentes a nosotros, que tienen una manera distinta de pensar, que tienen una manera distinta de actuar, ¿no deben ser amados por mí? E ineludiblemente la respuesta tiene que ser: por supuesto que sí. Por supuesto, porque para Dios hay un solo grado de condición para ser amados, ser sus hijos. Y según esto, todos nosotros los seres humanos somos hijos de Dios. En serio, Padre, en serio, Hijo. No hay vuelta que dar. Nos puede costar mucho entender esto. Y tal vez para ayudarnos un poco más, deberíamos ir a la primera lectura, que es escrita por San Lucas, Lucas el Evangelista, que escribe también como un segundo libro después de su texto
evangélico escribe los Hechos de los Apóstoles. Para muchos conocido el texto de los Hechos de los Apóstoles como el Evangelio del Espíritu Santo, el Evangelio de la Iglesia, porque narra los hechos de la primera comunidad cristiana cuando Jesús ya no está físicamente en ellos y cómo los discípulos a través de su predicación y de su acción van creciendo con la evangelización. Y por supuesto que entre ellos también se da conflictos. El primer sínodo, de hecho, que se conoce en la iglesia bíblicamente, ese encuentro, ese concilio, llamémosle así, por decirle que es el de Jerusalén, estarán reunidos la gente que como Pablo están de acuerdo con evangelizar a aquellas personas que no profesan el judaísmo, bautizar a quienes no son judíos. En cambio hay los judaizantes, Pedro es uno de los pilares, por ejemplo, allí, que primero se inclinan el corazón a bautizar solo a judíos. Será preciso que Pedro tenga un proceso de conversión para bautizar él también después a los que no son judíos, sino a los que se les conoce como paganos o gentiles, es decir, a las religiones o a las personas que vienen de culturas o religiones no judías. Eso somos nosotros. Quiere decir que si Pedro no hubiera entendido eso, nosotros no hubiéramos podido tener la gracia del bautismo. ¿Cómo se da esto? Hay un pasaje anterior que yo quisiera recordar un poquito, una visión que Pedro tiene. Ustedes saben que el pueblo judío, así también el pueblo del Islam, tienen ciertos alimentos que están prohibidos para ellos, ¿no? Cierto tipo de alimentos del mar, como los camarones, las langostas, animales de la tierra como el cerdo, el cuchicito, que es tan sabroso para los que nos gusta la cuchicara, ¿no es cierto? O los sancochitos, dirán por ahí algunos golosos, pero que para ellos está prohibido, es considerado un animal impuro. También las liebres, los conejos, en fin, hay una serie de animales que se consideran impuros y los judíos no pueden. Y Pedro tiene una primera visión que le va abriendo paso a la apertura mental. Él tiene una visión que mira que desde el cielo baja un mantel con una serie de alimentos y Pedro se niega a comer. Y el Señor le dice: toma y come, porque no llames impuro lo que Dios ha considerado puro. Y esto le servirá después a Pedro cuando es llamado por un oficial romano, Cornelio, es decir, no judío, pagano, gentil, como le quieran llamar, al lugar donde él vivía, que es en Cesarea del Mar, en un lugar donde estaba la casa del gobernador de ahí, de la provincia, ¿no? Allí le llama. Y sin duda Pedro fue con la interrogante: bueno, este es pagano, ¿debo o no debo entrar? ¿Debo o no debo ir? Porque Cornelio demostró inquietud por esa religión que hablaban. Le llamaba la atención el mensaje de Jesucristo, como a tanta gente hoy. Y llega allí Pedro con estas dudas y se da cuenta que se obra el primer Pentecostés, que no es para los cristianos judíos, que no es para los cristianos convertidos, sino para los paganos. El primer Pentecostés, es decir, la acción del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo, se da sobre Cornelio y su casa, o Cornelio y su familia, que era un romano, un gentil y un pagano. Y por eso Pedro dice: ahora caigo en cuenta que Dios no hace distinción entre personas, sino que acepta al que teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Aquí nace la Iglesia Católica. ¿Qué significa Iglesia Católica? La palabra católico significa universal, es decir, para todos. No tienes que tener una raza, no tienes que tener una condición, no tienes que tener una lengua, un color de piel para saberte amado por Dios y para saberte hijo de Dios. Dios nos ama a todos y por eso el mandato es para todos: amarse los unos a los otros. Lo que pasa es que los seres humanos somos buenos para expresar. Cualquier cosa es buena para dividirnos y para pelearnos, porque de hecho eso no viene de Dios. De Dios viene la comunión universal, la unidad con todos. En cambio, del diablo, del que separa, del demonio, del enemigo que separa, vienen las divisiones y las peleas. Y nosotros somos buenotes para inventarnos cosas que nos separan. Las banderas, las fronteras, las lenguas, las razas, los partidos políticos, los equipos de fútbol. Lo que pasa es que somos buenos para dividirnos y tras de esto hay poderes más grandes, diabólicos, para dividir al hombre: el dinero.
El dinero y el poder económico, que es la gran división con la guerra, que es la gran división con la carrera armamentística, que es la gran división con las medicinas y las enfermedades, que en vez de buscar curar solo son un gran negociado, y las grandes enfermedades, mientras más dolorosas son para la gente, son más lucrativas para las empresas, para aquellos que se benefician de eso. La pelea es buena para todo, la lucha del feminismo contra el machismo y el machismo contra el feminismo, y de todas las ideologías absurdas de izquierda y de derecha, lo que pretenden es hacernos olvidar esto que Jesús nos enseñó: ama uno a otro, unos a otros y punto. Me viene a la mente el famoso personaje Luther King, ¿no? que cuando hablaba en su gran reflexión, refiriéndose al color de piel, les decía: si todos ustedes fueran ciegos y estuvieran caídos en el piso, no exactamente, pero parafraseando lo que decía, ¿no?, este gran hombre, tú estás caído, tú estás herido y alguien te sana, te da la mano y te levanta. ¿Cómo sabes si es de color blanca, si es de color oscura, si es de color negra su piel? ¿Cómo sabes de qué color es? Lo que sientes es su mano amorosa que te toma, que te ayuda, que te cuida. ¿Cómo sabes si es varón o es mujer? ¿Cómo sabes si es rico o pobre? ¿Cómo sabes si tiene un título o no tiene ninguno? Lo que sientes es la expresión de ser tu hermano, tu amigo, tu compañero, de ser un hijo de Dios como lo eres tú. Qué bueno poder entender esto. Por eso hoy quise tomar este aspecto y recordarnos esto que la palabra del Señor nos da: el amarnos unos a otros. Falta muchísimo que nosotros entendamos eso. Hemos aprendido a amarnos del gran mensaje de Cristo, amar al prójimo y amar a Dios como a uno mismo. Nos hemos olvidado y nos hemos centrado solo egoístamente en amarnos a nosotros. Uno de los grandes problemas de la humanidad es el ego, es ese yoísmo llevado al extremo. Cuando las personas logramos luchar contra nuestro egoísmo, somos un poco más parecidos a Dios, más se parece nuestra vida a Cristo, porque Cristo no supo amarse así, Dios no supo amarse así, supo amar primero a los otros. ¿Cuál es esto del mandamiento del amor? Antes de pasar a las cosas claritas, con ejemplos claritos como me gusta dar, hay que hacer una alusión a la etimología griega de la palabra amor que utiliza San Juan en este texto. Digo porque como se habla tanto del amor, está en las películas, está en las novelas, está en el día a día, se confunde mucho al amor y se ha utilizado o mal utilizado tanto esta palabra que ya uno no sabe si el amor es bueno o es malo, ¿no? Porque en el nombre del amor se hacen barbaridades. Y es claro que aquí San Juan hace una diferenciación muy sentida del amor de Dios frente al amor humano. Las palabras griegas que utilizan, sea como verbo o como sustantivo, están refiriéndose al amor que uno puede sentir por los amigos, por ejemplo, que es la palabra filia. Filia, ¿no? Esa es el amor que uno siente por el amigo. Más podríamos llamarle cariño, y para el castellano es un poco más sensible, ¿no? Pero la palabra que utiliza, sea en verbo o sea en sustantivo, ágape o agapón, que hace referencia a San Juan en este evangelio, es entrega, es donación, es generosidad. Nuestro grupo de música se llama ágape, pues viene de ahí, de ese verbo, de amarse como donación, de dar la vida. Por eso en el evangelio de hoy dirá: no hay amor más grande que dar la vida por el ser amado. Cuando yo les caso a las parejas y les leo este evangelio, les hago notar en qué consiste dar la vida como donación. No es el acto heroico de dejarse matar, que puede tener alguien en el cumplimiento de su voluntad, en el cumplimiento de su autoridad, llevado por su rango, por su trabajo, que a veces hay, ¿no? Los hermanos de la fuerza pública, pues muchas veces ponen en riesgo su vida y dan por el juramento que hacen. En fin, los médicos contagiándose de algo, ¿no es cierto? Eso es. O algunos que de locos por defender a alguien van y se meten con el pecho en la bala, porque es un acto de heroísmo también, y heroísmo y locura van de la mano, ¿no es cierto? Y eso es dar la vida para muchos. ¿Qué va? Eso ya se entrega la vida. Dar la vida es mucho más complicado. Es lo que hizo Jesús. Y Jesús, cuando dice ámense como yo les he amado, porque
permanezcan en el amor de Dios, así como yo permanezco cumpliendo la voluntad de mi Padre. Es mucho más complejo. ¿Saben a qué hace referencia? Al día a día, al vivir donándose, al vivir entregándose. Eso que hacen marido y mujer cuando son capaces de perseverar 30, 40, 50 años juntos, 60 años juntos. No lo hacen porque el otro sea un angelito o la otra sea una angelita que le salen alitas. Para nada. Es la entrega. Hacen jin y hacen han. Grrr, wow. Como quieran que diga, son las formas gráficas de presentar la bronca, pero sin embargo eres capaz de perdonar, de comprender. Cuando acabada la luna se queda solo la luna, pero ya no hay la miel, ¿no? Y en todo caso hay espacios de hiel. Cuando el padre y la madre no encuentran solamente satisfacción, gratificación en sus hijos, cuando encuentran que muchas veces hay hijos ingratos. Ahora que vamos celebrando el mes de la madre, cuántos hijos ingratos que van y ponen a sus viejitas encerradas en un asilo, y no me vengan que es para que estén mejor. Si fuera eso yo acepto, pero muchas veces es porque simple y llanamente se cansaron de amar, porque simple y llanamente se cansaron de entregar, porque simple y llanamente no son capaces de amar con donación. Buscaban el filia, el amor que trae placer, pero no buscaban el amor ágape, que es el amor que trae muchas veces esfuerzo, dolor. Y la cruz es la prueba más clara del amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su Hijo para que tengamos vida. Y hoy día nos dice la carta de San Juan, el amor consiste en eso, no en que nosotros le hayamos amado a Dios, que Él nos amó primero, y que seamos nosotros capaces de amarnos unos a otros sin diferenciación. La primera carta de Juan y el Evangelio de Juan, los dos insisten en eso. Aquí pudiéramos preguntarnos cómo estamos amando nosotros, qué clase de amor buscamos, porque de por sí, y yo a los jóvenes cuando les toco este tema me encanta decirles, hoy se confunde mucho el amor con revolcones, con besucones y con cosas de cuerpo. Y sucede que eso no es el amor. Eso aburre o te gustan después otras cosas, otras personas. Eso es instintivo, es erótico, es pasional. Y eso pasa. Si de no pregunten a los abuelos, a los papás, si eso es lo que les mantiene. A veces ya... Y no es eso. Mas sin embargo son capaces de entregar la vida el uno por el otro, de estar atento y pendiente, de levantarse y acostarse pensando en el bien de la otra persona. Eso es el amor. Pero como hoy el mundo incita a la filia, al eros, al cuerpo, ¿no? Entonces hacemos caso y por eso les va tan mal. Jesús dice en el Evangelio, les hablo de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Alegría en plenitud es felicidad completa. Casi me trabo la lengua. Felicidad completa, o sea, esa que llena la vida, esa que uno puede ver en los ancianos cuando han terminado la vida juntos, a pesar de los problemas, en medio del dolor, decir valió la pena. Esta semana enterrábamos a una hermana y se veía la nostalgia en el rostro de su esposo. Tantos años juntos, pero sin embargo con la satisfacción de hacerlo. En cambio, como muchos no le hacen caso a este consejo evangélico, sino prefieren hacerle caso al que está de moda y dice que cógela por aquí, que hácela por acá, que no sé cuánto y no sé cómo, y entonces se dejan llevar de esas tonteras, y esa es una alegría que no llega a plenitud, es una alegría que no llena el alma, más bien al contrario trae tristezas, frustraciones. Como no supieron amar, simplemente te quedas utilizado o utilizada y ya no eres capaz de dar tu vida al otro todos los días. Gozaste un rato, un momento y después se acabó, o tal vez con peores cosas vinieron resultados, y como no eres capaz de amar a la persona que está a tu lado, entonces abandonas. Tantos hijos que crecen sin padre, gracias a Dios que por lo menos a veces hay madres que sí saben amar como se debe, hay otras que tampoco quieren amar, y entonces bienvenido el aborto, ¿no? Y así por el orden. Entonces te cansas del amor y todo pretexto es bueno.
inventamos el divorcio y todo, que son cosas del demonio para destruir un poco al ser humano. Les hablo de esto para que mi alegría esté en ustedes. Busquen el amor de Dios, ese que no se reservó nada a sí mismo. Cuando tú te sientas que nadie te quiere, cuando tú te sientas sin sentido, yo siempre digo, mira la cruz, como dice esa canción de Martín Valverde, mira la cruz, ese gran cantautor católico, ¿no? Esa es mi más grande prueba. Fue por ti, porque te amo. Fue por mí, porque el Señor me ama a mí. Cuando yo siento ese gran amor que Dios me tiene, sin miramientos, aprendo también que eso me está pidiendo a mí. Entonces, estas dos ideas centrales del Evangelio de hoy: amar a todos, unos a otros, no hagas diferencia, porque nuestro corazón a veces tiende a amar. Como este es buenito, a este sí lo amo; como este es malito, a este no le amo. Y vamos convirtiendo el amor en un negocio. Cuanto me das, tanto te entrego, ¿no? Terrible. Pero si empezamos a amar como Cristo a unos a otros, entendemos que a veces es más fácil comprender, que a veces es más fácil perdonar. Lo dirá San Pablo en su carta a los Corintios: un amor que comprende, un amor que perdona, un amor que no se alegra con la injusticia, que goza en la verdad, que disculpa sin límites, que sabe ser siempre fiel. El corazón del mundo necesita ser sanado, y no en torno a leyes y no en torno a placeres vacíos. El corazón del hombre necesita ser sanado con el amor que muchas veces revela la cruz, el dolor, la entrega, ¿no? Y esto no me vengan a decir que lo dice el cura porque como él no tiene mujer, él como no prueba los gustitos de la vida. No. Lo dice la psicología, mis bonitos. A mí me encanta predicar desde allí, desde la antropología, desde la psicología, porque mientras más humanos somos, más vamos a entenderle a Dios. A ver, cualquiera que sepa un ápice de psicología o hasta de psiquiatría, sabe que las grandes heridas de la mente, del corazón, de la historia del ser humano, de la historia de una familia, no se sana si no hay amor verdadero. Cuando una persona experimenta el amor, es capaz de sentirse sanado en sus más profundas heridas. Eso le hace falta: amarse, amar al prójimo y amar a Dios. Así nos deben conocer a los católicos. ¿Qué es el amor entonces a la final en obras concretas? Hacer lo que Jesús dijo. ¿Cómo nos mantenemos uniéndonos al Evangelio de la semana anterior, que esta es continuación? ¿Cómo nos mantenemos unidos cada uno de nosotros, de las ramitas, de los sarmientos, a la vida, al tronco que nos da la vida para poder fructificar? ¿Cómo? Amando. ¿Y cómo amamos? Con obras concretas, haciendo lo que Jesús hizo, cumpliendo los mandamientos del Padre. ¿Cuáles son esos? Lo que hizo Jesús: dio pan a los hambrientos, multiplicó el pan, multiplicó los peces, les invitó a la solidaridad, a la generosidad para compartir. Encontró un ciego que no podía mirar en el camino y le dijo: ¿qué hago por ti? Que vea. Pues ve entonces. Le dio la vista al ciego. Le sanó a esa mujer que sangraba, la hemorroísa, que vivía tantos años, no solo con el dolor de un sangrado físico, sino con el sangrado espiritual de saberse rechazada e impura por una sociedad puritana, pero que la juzgaba y no hacía nada, eso sí, por ella. Curó a los leprosos que se sentían aislados, el dolor físico y el espiritual que eso provocaba. Al paralítico le hizo caminar. Pero sobre todo también, y esto es importante, supo perdonar y comprender la debilidad de la adúltera y decirle: ándate y no peques más, yo no te condeno, eres libre. Supo resucitar al mismo muerto de Lázaro, tal vez como necesitamos hoy ser resucitados nosotros. Ahí está la acción del amor. No son palabras, no son muchitas, no es el triqui triqui, no son los versos. No romanticemos, no idealicemos el amor. El amor es obra que busca el bien de la persona amada, y si no buscas el bien y haces el daño, no estás amando, no te llamas cristiano, no estás llevado de ese amor que Cristo tuvo por ti, te tiene tan grande que dio la vida por ti. No hay amor más grande que dar la vida por el ser amado todos los días y en cada cosa que hacemos, no solo un acto heroico en la vida. Que así sea.